17 años y Jock tenía 21. Sospecho que cuando le dijeron a su padre que encontraron un músico que tenía 27 años, él confirmó inmediatamente que no se trataba de Jock. Cabello claro y rizado. Rasurado. Una vez que se anotaron sus características, se preparó el cuerpo para ser embalsamado. El embalsamiento incluye limpiar los cuerpos para remover bacterias en la superficie, además de reemplazar los fluidos. En esencia se trata de reemplazar la sangre. Para hacerlo, actualmente tenemos sistemas complicados que usan presión y pueden reemplazar los fluidos mientras se empuja el líquido para embalsamar. En esa época era algo menos técnico, ya que los preservativos eran más básicos y crudos. Ellos usaban etanol, metanol y formaldehído. Como sabemos, el formaldehído es un químico bastante peligroso hasta para la persona que lo aplica. El número 193 no tendría ataúd, sino que estaría en hielo bajo la cubierta. El impactante número de muertes en el Titanic tenía a todos preocupados. Eso era evidente en Southampton, donde el barco hermano del Titanic, el Olympic, estaba por zarpar hacia el Atlántico. Semanas atrás, el Titanic zarpó con pocos botes salvavidas. Ahora todos miraban atentos a la otra embarcación de lujo de White Star Line. ¿Apenas 20 botes en el Olympic? ¿Igual que en el Titanic? Hay que enviar un mensaje urgente a Southampton. A pesar de la tragedia, el Olympic iba a zarpar con pocos botes. El lugar estaba alborotado. No me importa de dónde lo saquen, que lleven más al barco ahora. Al final se subieron 40 botes plegables de los barcos militares, pero no eran los adecuados para la situación. Buscaron botes plegables, mal diseñados de improviso. Eran viejos y estaban en mal estado cuando los probaron. Al menos uno de ellos no funcionó y se estaba despedazando. Pero obligaron al barco a zarpar con ellos. No estaban preocupados solo por ellos mismos, sino también por los pasajeros. El New York Times asignó la noticia a un reportero. Tras examinarlos, los hombres estaban preocupados al saber que estaban oxidados, innavegables y poco aptos en su mayoría. El equipo de bomberos, engrasadores y trabajadores abandonaron el trabajo, salvo unas excepciones. 10 días después, en esta corte, la tripulación fue encontrada culpable por amotinamiento, pero se les dio perdón inmediato. Entendido. La salida se retrasará hasta que haya mejores botes salvavidas. Y entonces anunciaremos que el Olympic llegará tarde a Nueva York. Bien. White Star Line admitió su derrota. No saldrían más barcos sin suficientes botes salvavidas. En Halifax la tensión aumentaba. El pueblo estaba ansioso esperando noticias. Debió ser espantoso para ellos porque, por un lado, la mejor noticia era que su compañero estaba muerto en el barco, pero la mala noticia es que también estaba muerto y que no lo encontrarían. No habría una tumba para poder visitarlo. Los planes de John Henry Barnstead estaban listos. Solo le quedaba esperar ansiosamente como el resto. El Mackay Bennett seguía en el mar, y su espeluznante trabajo estaba casi completo. Pero se asentó una niebla espesa. El maquinista, Frederick Hamilton, registró la escena en su diario. Miércoles 24 de abril. Helados, mojados, miserables e incómodos. Todas las manos se balancean ante el movimiento del barco, mientras nos acercamos a la corriente del Atlántico, y hasta en los más rudos se reflejan los miedos,
la consternación y desesperación de que aquellos seres queridos, fuentes de apoyo y orgullo, habían sido arrebatados por esta tragedia. Para el sábado 27 de abril se habían recuperado 306 cuerpos. El resto de los 1.500 desaparecidos se hundieron con el barco o se dispersaron en el mar. El Mackay Bennett le dejó la tarea de recuperar más cuerpos al barco de apoyo y regresó a casa. Brisa moderada. Se guardaron cadáveres en la cubierta y los ataúdes en la popa. El mundo esperaba y observaba. El Mackay Bennett pronto atracaría en Halifax. Pero ¿traería el barco de la muerte satisfacción o dolor a los familiares? Fin de la cuarta parte. Durante la mañana del martes 30 de abril, 15 días después del hundimiento del Titanic, el Mackay Bennett atraca en Nueva Escocia. El Halifax Herald reportó que la cubierta de popa estaba llena de ataúdes y que en la cubierta principal había cuerpos sin envolver. Todos estaban esperando el regreso del Mackay Bennett, pero desde aquí, desde Citadel Hill en Halifax, se vio por primera vez al barco llegar al puerto. Era una mañana fría y nublada de finales de abril y se le vio llegando a la isla de Macknac. Esa fue la señal para que la catedral hiciera redoblar sus campanas, y mientras eso sucedía, otras 40 iglesias en Halifax también hicieron redoblar sus campanas como símbolo de luto en la ciudad. Muchas personas que tenían familiares que estaban en el Titanic se reunieron en los malecones y en los muelles, esperando el regreso del Mackay Bennett. A las 9:30 am, el Mackay Bennett echó las amarras en el puerto de Halifax. Los presentes estaban en silencio y con las cabezas descubiertas. Cuando pasó frente a la isla de San Jorge, se podían ver los cuerpos apilados en cubierta, y eso causó mucho impacto y horror a quienes lo vieron. La prensa mundial estaba siendo informada por una máquina Marconi que puso la asociación de prensa en la entrada del astillero. Total de cuerpos recuperados por el Mackay Bennett, 306. Cuerpos traídos a Halifax, 190. Cuerpos identificados y enterrados en el mar, 56. Cuerpos no identificados y enterrados en el mar, 60. Cuerpos identificados traídos a Halifax, 65. Cuerpos no identificados traídos a Halifax, 125. John Henry Burnstead tenía que examinar los 190 cuerpos recuperados tan pronto como pudiera. Su experticia profesional estaba a prueba. Tomó 3 horas y media bajar la horrenda carga del barco. Entre la multitud estaba Vincent Astor, quien viajó desde Nueva York, tomando 3 vagones de ferrocarril privados. El cuerpo de su padre sería trasladado a Nueva York en menos de 24 horas. Pero la mayoría de las víctimas nunca llegaría a casa. Lamentamos no tener los recursos para regresar de forma gratuita los cuerpos recuperados. En los casos en que se requiera que esto se lleve a cabo, solo se hará mediante un depósito previo de 20 libras esterlinas. Las familias tenían que pagar para que les regresaran a sus seres queridos, pero muchos no podían hacerlo. De 190 cuerpos, 150 permanecerían en Halifax. Los trasladarían a la pista de hielo de Mayflower.
el único lugar suficientemente frío y grande para preservarlos. El club se mudó a nuevas instalaciones, pero el legado continúa. Enterarme de que usó la pista de hielo de Mayflower es otra pieza del rompecabezas. Estoy aprendiendo más mientras investigo sobre John Henry Barnstead y saber cómo preparó este sitio para cuando los familiares vinieran a buscar a sus seres queridos me sigue enorgulleciendo. Él sabía que cuando llegaran los cuerpos de Mackay Bennett estarían descomponiéndose, así que buscó un lugar muy frío y con mucho espacio para trabajar. Llevaron los cuerpos al área principal de la pista, donde pusieron cubículos de lona para que se vieran los ataúdes abiertos. Era un asunto de privacidad. Tenía que asegurarse de que los cuerpos fueran tratados con respeto. Para evitar que robaran objetos, se guardaron pocas pertenencias, incluyendo los zapatos del niño desconocido recuperado por el Mackay Bennett. Las bolsas de lona tenían algunos objetos como cartas y baratijas y se mantenían con los cadáveres hasta que pudieran enterrarlos. John Henry Barnstead estuvo llenando certificados de defunción en los que la causa de la muerte era ahogamiento accidental del SS Titanic en el mar. Probablemente no se ahogaron, sino que se congelaron, pero es algo que la gente dice y es aceptado. Es aceptado que los cuerpos en el agua se hayan ahogado, aunque no sea el caso necesariamente. John Henry Barnstead sabía que investigar la causa de muerte causaría retrasos innecesarios y dolorosos para las familias. No era solo burocracia, creo que él estaba preocupado por identificar a los cuerpos y regresárselos a sus familiares. Estaba preocupado por la gente que tendría que lidiar con ese desastre. El mismo día en que llevaron los cuerpos a la pista de hielo en Halifax, llegó correspondencia a la calle George, en Dumfries, a la casa del violinista Jock Hume. Siempre llegaba a las 8 a.m. Cada día sin noticias era decepcionante, pero nadie esperaba que una carta, si llegaba, fuera un insulto al dolor. Es de Blacks Brothers. Estimado, nos vemos en la obligación de solicitar que se nos envíe la suma de 5 chelines y 4 peniques que se nos adeudan basado en un contrato. Quieren que paguemos por el uniforme de nuestro hijo. Ya habían pasado 3 días desde que llevaron los cuerpos recuperados a Halifax, Nueva Escocia. Iglesias como esta, la de San Jorge, estaba preparada para funerales masivos. La atmósfera en el pueblo era sombría y triste, ya que se enterrarían los primeros 36 ataúdes. Debieron tener mucha rabia, además de tristeza. Pero creo que la rabia creció con el tiempo. También hubo una gran sensación de pérdida por el sacrificio innecesario de la gente que murió en el Titanic. El sábado 4 de mayo se realizó el funeral de John Jacob Astor en Rhinebeck, Nueva York. Enterraron su cuerpo en el mausoleo familiar. Dejaba atrás a un hijo adolorido y a una viuda embarazada. Una viuda de 18 años. Era una chica que nunca había estado sin la protección de un hombre, fuera de su padre o su esposo, y de repente estaba sola en el mundo. El único hombre en su vida era su hostil hijastro Astor. Era Vincent Astor. ¿Qué sería de su vida? ¿A dónde iría?
Después de ser la novia famosa de un hombre famoso, ¿qué podría tenerle deparado entonces el futuro? En Halifax hubo otro funeral diferente. Imaginen las emociones en esta iglesia cuando vinieron 500 personas al funeral de un niño desconocido y sin nombre. La familia Astor había ofrecido $10,000 de recompensa por recuperar el cuerpo de John Jacob. Y, fieles a su palabra, cuando el barco llegó, le dieron a Lander el dinero y él lo compartió con el resto de la tripulación. La tripulación usó el dinero para pagar por el funeral y cargaron el pequeño ataúd ellos mismos. El párroco anglicano que estuvo con ellos en el mar fue quien condujo el servicio. Te encomiendo a la tierra. Polvo eres, y en polvo te convertirás. La generosidad de la tripulación del Mackay Bennett fue un claro contraste con la actitud de White Star Line, que negó su responsabilidad a los pasajeros y tripulación y al final ni siquiera pidieron perdón. Esa es una verdad muy cruda sobre lo que pasó con el Titanic. En ese momento, el cuerpo de Wallace Hartley, el líder de la banda del Titanic, estaba camino a Inglaterra para un funeral de héroe. Fue recuperado 3 días antes de que el Mackay Bennett regresara a casa y fue identificado al instante. ¿Por qué Wallace Hartley, líder de la banda, fue identificado tan rápidamente? Tenía objetos que decían WHH como su pluma fuente dorada y su encendedor de plata, pero lo más evidente era el telegrama a la banda del maestro Hartley del Titanic. Seguramente había una lista de pasajeros a bordo y, al encontrar el nombre Hartley, sabían que era Wallace H. rápidamente. La familia de Jock y su prometida, mi abuela Mary, tenían una discusión entendible, ya que no sabían si su cuerpo había sido recuperado o no. Debió ser muy difícil tener que esperar a saberlo. El lunes 6 de mayo, enterraron más cuerpos sin identificar en el cementerio de Fairview Lawn de Halifax. Ese día enterraron al número 193, el joven con uniforme de banda que no pudo ser identificado. Él no tenía nombre. 100 años después, 40 de las 121 lápidas seguían sin nombre, solo números. El número 257 medía 1,70 m, tenía 38 años y tenía una camisa con rayas verdes, un overol y posiblemente era un maquinista. A su derecha, el número 179, posiblemente bombero, tenía un pequeño bigote y pesaba 86 kilos, pero nadie ha venido aquí a identificarlos. Y todo este cementerio es un monumento a la arrogancia y el descuido de la compañía White Star Line. Así lo veo y me molesta estar parado aquí. Mientras se realizaban los funerales, John Henry Barnstead seguía en su escritorio. Barnstead representaba a la gente de Halifax. El peso estaba en sus hombros. No solo debía tener compasión para hacerlo bien por las familias de las víctimas, sino para demostrarle a Halifax que había alguien que haría el trabajo correctamente para que la gente se sintiera bien por haber recuperado los cuerpos. El viernes siguiente fue el último día de los funerales en el cementerio de Fairview Lawn, al enterrar a 33 personas.
estuvo involucrada en tratar de identificar a 3 de las víctimas enterradas en Halifax, y los métodos de Barnsted todavía son muy útiles, porque aún con el ADN se necesita algo con que compararlo. Si no se trata de determinar cuáles de esos cuerpos pertenecen a cierta familia basado en los registros, es como buscar una aguja en un pajar. John Henry Barnsted creó otra certeza forense para ayudar con la identificación de cuerpos a las próximas generaciones. Fin de la quinta parte. Lunes 6 de mayo, 1912. En Halifax, Nueva Escocia, todavía había víctimas desconocidas sin enterrar. Muchos cuerpos no pudieron ser identificados por sus familiares porque no podían venir hasta acá, no podían. Las víctimas eran de todo el mundo y había gente de Europa que no podía venir, no tenían los medios para hacerlo, así que John Barnsted desarrolló un método para identificarlos de otra forma. Entonces les tomó fotos. Barnsted llamó a un fotógrafo local para la espeluznante tarea de fotografiar a los cadáveres no identificados. El uso de la fotografía forense para identificar cuerpos era una nueva ciencia en 1912. Estas son fotografías de víctimas reales del Titanic. Están guardadas en colecciones privadas y prácticamente nunca se exhibieron. Al final, sería la fotografía forense la que develaría el misterio del músico no identificado número 193. Por primera vez en más de 10 días hay silencio en la pista de hielo. El trabajo de Barnsted está casi listo. De todos los cuerpos recuperados por el Mackay Bennett y los otros barcos, solo quedan 4. Miércoles 14 de agosto, 1912. Newport, Rhode Island. 1912. El patio de juego de los superadinerados en Manhattan. Si John Jacob Astor hubiera sobrevivido, hubiera llegado ahí con Madeline, su nueva esposa. Newport fue la primera colonia de verano de Estados Unidos. Iban allí para escapar del calor de Nueva York. Y siempre se iban en bote. Mi abuelo adoraba su bote, el Nur Mahal. Navegaba todo el río Hudson y luego llegaba a Newport. Tenían una casa magnífica que fue construida por mi bisabuela, la madre de John Jacob. La boda de Astor con Madeline escandalizó a Newport. Él tenía 47 años y ya había estado casado. Ella tenía 18 y era menor que el hijo de él, Vincent. Madeline era bella, dulce, a diferencia de su primera esposa, y muy atlética. Ella era una estrella del tenis y él se enamoró al instante. Porque no era una simple chica de alta sociedad. Ella era muy divertida, sociable, aunque mucho más joven. Era muy atractiva. Como una novia adolescente, Madeline fue rechazada. Pero como viuda, la sociedad le ofreció su apoyo. El Titanic lo cambió todo. Newport debió verse muy afectada por el hundimiento del Titanic. En un nivel abstracto, era una advertencia de que a las personas ricas también les pasan cosas malas. Durante el verano de 1912, Madeline se quedó en la mansión Astor, en Nueva York, esperando el nacimiento de su bebé. Se ganó la simpatía de muchos, menos la de la familia de su difunto esposo. Vincent estaba preparado para literalmente heredar el trono y de repente venía en camino otro niño. Sí, había posibilidades de que fuera otro varón. Era algo en lo que no se le había ocurrido pensar, porque su vida era muy estable. Pero cuando pasó todo lo del Titanic, la vida de Vincent sufrió un trastorno.
En el centro, la oficina de Marconi quería ser la primera en dar la noticia del nacimiento de Astor. Era una historia grande. El miércoles 14 de agosto, exactamente 4 meses después de que el Titanic chocó con el iceberg, Madeleine dio a luz a un hijo, John Jacob Astor VI, que pesó 3,4 kilos. El recién nacido es heredero de $3 millones, 5% de la fortuna Astor. Vincent le envió un ramo de rosas a Madeleine, pero no fue a visitarla. Ella le había robado a su padre. Vincent se sentía responsable por su madrastra y por el bebé recién nacido. Pero él sentía que ella le había robado a su padre. Lo que le pasó a Vincent le pasó a muchos en el mundo. En Dumfries, el viernes 9 de agosto, hubiera sido el cumpleaños 22 de Jo Kyung. Y tras meses de incertidumbre, finalmente hubo un avance para identificar su cadáver. Christopher Ward, el nieto de Jock, pudo descifrar la secuencia exacta de eventos. En los archivos de Nueva Escocia descubrió que gracias a la atención a los detalles de John Henry Bernstein, se pudo lograr la identificación. Tenemos el archivo completo de John Lo Hume, comenzando por lo que ahora llamamos archivos principales, que detallaban su sexo, edad, cabello, número, la ropa que usó en su momento y los objetos que tenía consigo. Fue enterrado en algún punto después del 2 de mayo. Tenemos una carta del señor Wingate diciendo que el cuerpo había sido identificado por una fotografía de John Lo Hume. Toma nota, por favor. Para Frederick Mathers, subdirector de la Secretaría Provincial de Halifax, Nueva Escocia. Martes 16 de julio de 1912 estimado. El número 193 no identificado. Nuestra oficina de Southampton nos avisó que ellos pudieron identificar al número 193 como John Lo Hume, músico del Titanic, mediante una foto. Esperábamos identificar ese cuerpo ya que su ropa y objetos indicaban que era uno de los músicos. Los padres del señor Hume nos han pedido los objetos que no tienen ningún valor, así que esperamos que ustedes puedan enviárnoslos, lo cual agradeceríamos mucho, etcétera, etcétera. El jueves 22 de agosto, se entregó un paquete en la calle George, Dumfries. Dentro del mismo estaban los objetos de Jock, que se habían recogido, guardado y enumerado 4 meses antes en el Mackay Bennett. Cuando abrieron el paquete encontraron las pertenencias de Jock en la bolsa con olor a agua de mar. Un reloj de bolsillo, una caja de cigarrillos de cuero, 2 lápices de mina, 3 monedas, un violín mudo y una chapa de metal del servicio postal africano. Todas sus posesiones. Me siento como un detective que al fin puede cerrar un caso y a la vez tengo un gran apego emocional al papeleo y a la investigación. Ahora que Christopher sabía qué le pasó a su abuelo, podía finalmente brindarle sus respetos en la vieja pista de hielo, morgue temporal de las víctimas del Titanic y actual tienda del ejército y de la armada. Fue aquí donde terminó el viaje de Jock. Tras haber abordado el Titanic casi 3 semanas antes, fue aquí donde terminó. Es difícil imaginárselo aquí, viendo tanta ropa y tantas cosas. Es difícil imaginar que esto era una pista de hielo
y menos una morgue. Pero aquí había 60 mesas de autopsias. Mesas de madera construidas precipitadamente donde yacían los muertos. Me entristece mucho saber que estuvo en una mesa en donde estaba muerto y congelado. Fue un horrible final a un sueño, el sueño de un joven, y que terminaría aquí. Fue terrible para él y para los demás presentes en la tragedia. Y ahora no importa cuántas banderas estén colgadas ni cuántas chaquetas estén en los percheros. Esto siempre será una morgue, este salón. La confirmación final llegó por una fotografía tomada antes de su entierro y enviada a sus empleadores en Southampton. La foto se perdió hace mucho, pero su existencia prueba la fortaleza del método Burnsted. Sí es posible identificar víctimas que están en el más allá. Dumfries, Escocia. Aquí en Dumfries, un violín único es el centro de atención. Es un instrumento real creado para Jock Hume, el violinista que se hundió con el Titanic. Christopher Ward, el nieto de Jock, está viendo a la violinista tocar. Jock tenía apenas 21 años cuando se hundió el barco, pero heroicamente siguió tocando para calmar a los pasajeros. Al ver a Katrina en el escenario, tocando de forma tan bella, uno sabe que cuando ellos tocaron lo último que escucharon mientras saltaban del barco a los botes salvavidas, fue a la banda tocando Nearer My God to Thee, que hacía eco en el océano. Mientras Jock tocaba esa inquietante canción, debió saber que nunca conocería a su futuro hijo. Y Mary Costin debía criar al niño ella sola. El nacimiento se acercaba y escribió al fondo de ayuda del Titanic. Necesitaba dinero y pronto. Les diré que soy la prometida de Jock Lo Hume, violinista del Titanic, y que daré a luz a su hijo en octubre. Una gran recolecta se estaba llevando a cabo en Estados Unidos y en algunas partes de Inglaterra también, para los que dependían de los músicos. La recaudación de fondos era crucial, porque White Star Line se negó a pagar compensaciones. Dijeron que los músicos eran empleados independientes, no tripulantes. Lleva esto directo a la corte de distrito, ellos lo entregarán enseguida. Las familias pobres como los Costin dependían de la caridad y esperaban respuesta del fondo de ayuda a diario. Pero al llegar, no fueron buenas noticias. Debo responderles después del nacimiento y proveer pruebas de paternidad. Recibió una respuesta cortés que decía que ellos no podían considerar dar una remuneración hasta que se probara la paternidad, porque no querían que se ensuciara el nombre de un buen hombre si él no era el padre. La situación era desesperante. White Star Line no ayudaría a Mary y la caridad tampoco ayudaría a los familiares de los músicos. Y el bisabuelo de Christopher, Andrew Hume, le haría la vida más difícil a Mary Costin. Fin de la sexta parte. Han transcurrido 6 meses desde que el Titanic chocó con el iceberg. Viernes, octubre 18, 1912. En Escocia, el padre de Jock Hume buscaba una compensación. Apeló por un subsidio como dependiente del fallecido Jock Lo Hume.
Él decía tener pruebas irrefutables de que Jock no era el padre del hijo de Mary Costin. Creo que Andrew descartaba a los Costin por ser personas sin recursos y sin posibilidades de encarar un reto. Pero para su mala suerte, la madre de Mary, Susan, trabajaba para una firma de abogados. Y cuando estos abogados que eran de Dumfries supieron lo que le había pasado a Mary y la forma en que la habían tratado, se molestaron y ofrecieron sus servicios gratuitamente a los Costin por cuanto fuera necesario para enfrentar a Andrew Hume en la corte. El viernes 18 de octubre de 1912 nació la madre de Christopher, llamada Jonan Hume Costin, en memoria de su padre el violinista. Mi madre nació en esta casa, en el número 35 de la calle Buccleuch, en Dumfries, y esta es una foto de ella unos años después con su madre, Mary Costin. A ella no le avergonzaba tener una hija ilegítima e hizo lo que pudo para mostrar a la niña, y mi madre recordaba que mi abuela sacaba almidón de las papas para que sus vestidos estuvieran absolutamente limpios y sin arrugas, y como se ve en esta foto, usaba unas lindas botas con trenzas. Pero cuando Mary registró a la niña, no pudo nombrar a Jock como su padre. Andrew Hume dijo que disputaría la paternidad en la corte. Al final no se apareció ese día ni trajo pruebas que contradijeran la evidencia de Mary. Ella llevó testigos que dicen que podían afirmar que sí existió una relación a largo plazo. Las cartas de amor y las declaraciones de los testigos apoyaban a Mary como la madre de la hija de Jock, junto a la última postal que él envió desde Southampton. Él envió una particular postal muy cariñosa desde Southampton la noche antes de que el Titanic zarpara, diciendo cuánto anhelaba regresar, y aparentemente esto indicaba sus intenciones de casarse con ella, y también que había algo que ambos sabían que no habían compartido con nadie. Se dictaminó que había pruebas suficientes para desestimar las demandas de Andrew. Debido a la insistencia de Mary Catherine Costin ante Andrew Hume, profesor de música, el sustituto del juez de Dumfries y de Galloway declaró que la niña era la hija ilegítima de Mary Catherine Costin y John Law Hume. El registro también fue corregido. Eso debe ser lo último que escuchemos sobre el señor Andrew Hume. Gracias a Dios. Al final del año, Mary recibió el dinero al que tenía derecho. Pero el oscuro legado del Titanic siempre estaría ahí, hasta para las familias de los pasajeros más ricos que estaban a bordo. Sábado 31 de mayo de 1913. Un año después del hundimiento del Titanic, se develó un obelisco en Dumfries en memoria de Jock Hume, violinista del barco. Él era el héroe del pueblo, pero las esperanzas de su padre estaban arruinadas. Andrew era muy ambicioso con su hijo. Sabía que tenía un enorme talento musical y que lograría muchas cosas. Pero fue muy irónico y trágico que Jock fuera recordado por perder la vida a los 21 años en el Titanic. Al final, Andrew se fue de Dumfries sin dinero y se mudó al sur, donde murió en 1934. Nadie de su familia fue a su funeral. Jonan Hume Costin, la madre de Christopher, se convirtió en publicista de cine y trabajó con estrellas británicas reconocidas de los años 50. A los 15 años huyó a Londres. Trabajó en una tienda de sombreros, donde conoció a mi padre, formó una familia, nos tuvo a mí y a mi hermana, y tuvo una exitosa carrera en la industria del cine. John Jacob Astor VI
Se graduó del Colegio de San Jorge en Newport. Heredó $5 millones más al cumplir 18 años. Pero era apenas una fracción de la fortuna familiar, que se calcula en 64 millones actualmente. Terminaría casado 3 veces. Su hermanastro mayor Vincent también se casó 3 veces. Vincent se aseguró de que en cada actualización de su testamento no hubiera nada adicional para su hermanastro. Sus personalidades eran totalmente opuestas. En realidad nunca se hablaron y yo nunca conocí a Vincent. Era una lástima porque Vincent no podía tener hijos y mi padre no tuvo a su papá. Eran una generación separada y pudieron hacerse compañía, pero no funcionó. El hundimiento del Titanic dividió a la familia Astor y nunca volverían a reunirse. La compañía White Star Line nunca se recuperó tras la pérdida del Titanic. Se suponía que sería el abanderado de una generación de superbarcos, pero la empresa estaba condenada. Estos desastres suceden aun cuando las personas tratan de hacer un buen trabajo, pero se van por el mal camino de una cultura con los incentivos incorrectos, que no premia la precaución y no hace lo necesario para evitar riesgos. Lo vemos una y otra vez en desastres como el del Titanic, el transbordador espacial o el derrame de BP. La compañía Marconi expresó que la pérdida del Titanic fue su ganancia, ya que probaron poder tener las noticias más rápido que los demás. El empleado de guardia la noche del hundimiento del Titanic era David Sarnoff, quien fundó RCA, la corporación de radio de Estados Unidos. La gente de Nueva Escocia tuvo una gran prueba en abril de 1912 y asumió el reto. Creo que todos en Halifax se comportaron muy bien tras el hundimiento del Titanic. Los hombres que arriesgaron su vida al buscar los cuerpos, los marineros que los subieron al barco, y el gran equipo de personas en la ciudad de Halifax que trabajó para esparcir la información tan rápido como pudieron. Tras lo que hizo por el Titanic, el Mackay Bennett regresó a ser un barco cablero que reparaba los cables que se extendían por el Atlántico, uniendo a Gran Bretaña con Estados Unidos. El capitán Lander volvió a su trabajo normal y dijo que la misión del Titanic fue el trabajo más difícil que tuvo que hacer. John Henry Barnstead siguió como un pionero forense anónimo. Su método se volvió el sistema estándar para identificar en desastres de gran magnitud, incluyendo los ataques terroristas del 11 de septiembre. Le debemos mucho a Barnstead, y no solo por lo del Titanic, que fue uno de los desastres más famosos. Barnstead ciertamente hizo mucho por la profesión. Hubo una conexión directa entre el Titanic y la metodología de Barnstead y el 11 de septiembre. Barnstead se retiró 2 años después del desastre del Titanic. En mi juventud nunca se habló mucho de él. Así fue. Y él en verdad era un hombre misterioso. Hubo un misterio que nunca se resolvió. La identidad del niño desconocido del Titanic. ¿Qué edad tenía el niño? 2 o 3. Era muy joven. Parecía grande para tener 2 años. Sí. Aunque tal vez nunca se sepa su identidad, al menos en una ciudad, la memoria del niño desconocido sigue siendo recordada hasta hoy.